Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Estamos prontos a comenzar nuestro devocional en esta mañana. Hoy es martes 22 de septiembre del año 2020. Va avanzando este año, también va avanzando nuestros días y cada día está más cercano nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto es una bendición poder compartir con ustedes el devocional y la meditación de la palabra de Dios. Falta un minuto para que podamos empezar, pues damos saludos a Ana Ortiz, a Parley Colorado, también a nuestra hermana Angie Martínez en París, Francia, igualmente a Jairo Lopera. Damos un cordial saludo a los que han reportado sintonía. Hoy no pudimos usar la otra aplicación que se usa para poder colocar algo de música o algo pues así para poder escuchar canciones bíblicas, pero aquí estamos en línea y listos para empezar. Son las 9 de la mañana, entonces hora de empezar nuestro devocional. Los invito para que se pongan de pie. Invoquemos el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, les animo para que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado a la presencia de nuestro Dios, confesando nuestro pecado, confesando que le hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero a la vez siempre damos la gloria al Espíritu Santo, que no solamente nos lleva a confesar nuestros pecados, sino también la necesidad de nuestro Salvador. Por esto, les animo para que hagamos un silencio y en ese silencio confesemos nuestros pecados a nuestro Dios. El Espíritu Santo nos ha dado la seguridad de que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados únicamente en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y su muerte. Y su resurrección nos da esa seguridad de que Él triunfó sobre la muerte y ahora está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, teniendo el control sobre todo lo que sucede, no solamente en el mundo, sino en nuestras vidas. Y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Como luteranos confesionales, siempre es muy importante confesar nuestra fe, porque recuerden, por medio de ellos anunciamos a otros en qué creemos. Muchos creen que los credos son propiedad de la Iglesia romana, pero están equivocados. El primer credo, que es el apostólico, hay evidencia de que existe desde el año 150 después de Cristo. En cambio, la Iglesia romana empezó a surgir, a tener sus inicios después del año 313 con Constantino. La historia de la Iglesia no la podemos negar. ¿Qué fue primero lo que ya existía? El credo apostólico. Y no porque lo escribieron los apóstoles, lo escribieron los primeros padres cristianos que ellos siempre quisieron saber quién creía lo mismo que enseñó Cristo y los mismos apóstoles que iban al fundamento de la fe. Por eso juntos digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
Les invito para que se pongan cómodos y vamos a continuar meditando sobre los personajes bíblicos que las Santas Escrituras nos presentan. Y hoy tenemos usted y yo el privilegio y la bendición de hablar de Juan el Bautista. Hablando de este personaje, siempre me recuerda un estudio que existe y el cual es llamado la teología de la cruz. Este estudio está hecho a base de unas palabras que dijo Juan el Bautista, las cuales registra el evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Este estudio habla de varios aspectos de la vida del creyente, como siempre debe predominar Cristo. Debe predominar Cristo en todas las actividades que hace una iglesia. Debe predominar Cristo en nuestras familias. Debe predominar Cristo en todo mensaje que se predica de la Biblia. Usted y yo necesitamos dejar que Cristo crezca y que nuestra carne, nuestro yo, mengüe o disminuya. Este hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Esta profecía nos dice, he aquí yo envío el mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el trabajo de este mensajero fue muy claro, porque las escrituras nos enseña cómo él empezó a preparar el pueblo de Israel para la venida del Mesías. Así como lo leemos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Doctrinalmente, es importante que podamos entender este versículo, entender estas palabras, porque recuerden que la palabra arrepentidos o arrepentirse, esto únicamente lo produce la predicación de la ley. Juan el Bautista estaba mostrando el pecado al pueblo israelita, al pueblo judío, pero también les predicó el Evangelio cuando les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa manera de preparar la venida del Señor y Salvador fue predicando la ley y el Evangelio. Y también observamos cómo Él acompañaba esto con el bautismo. Bautizaba a las personas y así es como preparó la venida del Salvador. Nunca nos confundamos con el tema del bautismo. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Uno. Hay un solo bautismo y tiene siempre ese propósito. Pero este mensajero, aprendemos cosas grandes de él. Él no tuvo miedo a enfrentarse a los líderes religiosos de la época. Nos dice Mateo capítulo 3, versículo 7, que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y también podemos ver cómo su forma de vivir mostró que estaba dedicado 100% al ministerio del servicio al Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Pero hubo un momento que fue el cual llegó a ser la cúspide de su ministerio, cuando estaba cara a cara en el río Jordán con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es hermoso ese momento que nos muestra la Biblia, porque Juan empezó a mostrarle a todos los que estaban allí que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por esto al que había que seguir era a Jesús. Juan fue testigo de esa visión en la cual una paloma descendió sobre Jesús y fue testigo de esas palabras que dijo el Padre en los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso Juan no dudó en señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Pero recuerdan el versículo inicial con el cual iniciamos
este devocional de Juan capítulo 3 versículo 30, que era necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Estas palabras tienen un contexto. Sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan, estaban celosos de Jesús, porque después del bautismo de Jesús, la gente empezó a seguir el Cordero de Dios, al que había que seguir. Pero sus discípulos sintieron celos y le dijeron a Juan que al que él había bautizado estaba al otro lado del Jordán bautizando y la gente le seguía. Esta escena no solamente muestra el pecado de los discípulos de Juan, también muestra tu pecado y mi pecado. Nosotros necesitamos reconocer que hemos sido apasionados en seguir líderes. Y esto lo hemos demostrado teniendo celos y haciendo divisiones dentro de la iglesia. Esto es un pecado en contra del quinto mandamiento porque siempre queremos afectar la vida de los demás. Nuestro apasionamiento al seguir líderes hace un daño grave a la iglesia. No estamos dejando de que Cristo crezca, sino que estamos dejando que mi pensamiento sea el que crezca, mi apasionamiento sea el que crezca. Pero esto es una cadena. Cuando tenemos este apasionamiento de seguir líderes, pues también pecamos contra el octavo mandamiento porque empezamos a hablar, a desprestigiar a un líder o al otro y el resultado final es la destrucción. Usted y yo necesitamos reconocer nuestro pecado porque no hemos apreciado a los líderes que Dios nos ha dado para alimentarnos espiritualmente, ya que tenemos apasionamiento y defendemos más a unos que a otros. Y esto es un pecado que nos recuerda que merecemos ser castigados en el infierno. Nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado, que hemos seguido apasionadamente a hombres y no a la palabra de Dios que nos lleva a Jesucristo. Juan el Bautista, estando encarcelado, y todos sabemos el motivo por el cual él estaba allí, que le predicó la ley a su líder político de la época, ya que él tenía una relación sentimental dentro de su matrimonio, que la Biblia muestra que es el adulterio, pues el resultado de esto fue la cárcel. Pero mientras él estaba preso, quiso darle la seguridad a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que apasionadamente amaban a Juan el Bautista, pues él siempre les enseñó a quién había de seguir. Y en Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 19 nos dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista no hizo esta pregunta porque tuviera dudas. Lo hizo para que sus discípulos, lo hizo para que usted y yo tengamos la confianza de que Jesús sí es el Salvador, es el Mesías, es aquel que vino a rescatarnos de las profundidades del pecado. Jesús le respondió a estos discípulos de Juan, id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23. Usted y yo, los discípulos de Juan, aún el mismo Juan el Bautista, no encontraron tropiezo en Jesús. ¿Y por qué no encontramos tropiezo en Jesús? Porque su vida respalda nuestra vida, porque su manera de vivir respalda nuestra manera de vivir, porque el Padre en los cielos siempre nos ve a través de Jesús y su vida perfecta ha sido atribuida a usted y a mí. Porque también la Biblia nos muestra con estos versículos cómo Él venció al diablo y lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Jesús al hacer estos milagros está mostrando que tiene poder sobre el diablo, que fue el que metió el pecado al mundo y todas las consecuencias del pecado que hay en el mundo. Pero hoy somos perdonados,
somos limpios de nuestro pecado, no solamente porque no encontramos tropiezo en Jesús, sino porque Él es el Cordero de Dios que ha quitado tu pecado, mi pecado, el pecado del mundo. Y por eso Jesús es nuestro Cordero Pascual que se sacrificó por nosotros. Y es así como nuestro pecado en contra del quinto mandamiento y del octavo mandamiento ha sido perdonado. Dejemos que el Espíritu Santo haga que nosotros disminuyamos nuestra carne y que predomine Cristo. Y esto lo aplicamos teniendo en buena estima a cada uno de nuestros maestros, de nuestras maestras de escuela dominical, de nuestros pastores, que les amemos por igual, porque ellos nos cuidan con amor. No sigamos a hombres, mejor escuchemos a estos hombres que nos llevan a seguir a Jesús. Oremos por ellos para que sean fieles en la predicación de la palabra y concentrémonos en anunciar a otros de que es importante que Cristo crezca y usted y yo disminuyamos. Y el Espíritu Santo nos conceda eso a ti y a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Les invito para que se pongan de pie. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición en esta mañana de escuchar tu palabra. Gracias por permitir que podamos dejar que nuestro yo, nuestra carne pecaminosa disminuya y que Cristo sea quien guíe nuestras vidas. Queremos poner en tus manos en este día el cumpleaños de Mayra Lopera. Ella ha escuchado el mensaje de salvación y que pueda persistir en escucharlo. También oramos, Señor de los cielos, por todos aquellos que han estado pues en su lecho de enfermos, como Vanessa Cajas, Michael Pérez, Camila Escolar, Adriana Cajas, Andrés Cajas. Seguimos orando por el tratamiento de Alexandra Restrepo, igualmente, Señor, por Patricia, la hermana de Nuri. Oramos por Socorro, nuestra hermana en México y nuestra hermana acá en Medellín, para que les ayudes en sus dolencias físicas. También te presentamos la salud de Jorge y Héctor en, en México, hermanos de Juan García, para que les ayudes también en sus dolencias físicas. Oramos por Mariano de Quibdó y Rojas, el esposo de Fanny, para que seas también bendiciéndoles. Los padres de las hermanas Agudelo, también al papá de Doña Piedad, a Nelly, la mamá de Ana Ortiz, y también la Rocío, de mamá de Gloria Chica. Y seguimos también orando por la salud de Miriam Carranza. Bendice a Luis Astudillo y a su esposa y a Antonio para que les ayudes en su lecho de enfermos. También oramos por sus padres, Luis Astudillo y Antonio Yola, para que les ayudes también en sus dolencias físicas. Bendice los abuelos de mi esposa Eliana y especialmente pues por su abuelo, que ha estado muy enfermo. Y oramos por nuestras dos tías, Nena, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Oramos por Clara, nuestra hermana en Quibdó, por su hijo, su hermana, igualmente por Yoli Vargas, para que le ayudes en su vida de salud, también en su vida espiritual. Seguimos presentando a Raúl y su abuela para que le ayudes también en sus dolencias físicas. Seguimos poniendo en oración a Olivia Monsalve, Ruth Monsalve, Sobeida Monsalve y seguimos orando también por Marlene Taborda y Beleni Taborda. Oramos por nuestro hermano John Edward en Inglaterra para que le ayudes con su salud y también presentamos a José Baltar con su enfermedad, que seas tú ayudándole en todo lo que tenga que ser con él y su tratamiento, y también oramos por su esposa para que le ayudes en sus dolencias físicas. Bendice a nuestro hermano Hernando de Quibdó, que ha estado enfermo. También oramos por nuestra hermana Luisa Martínez para que seas tú, Señor, ayudándole, fortaleciéndole y sobre todo permitiendo que pueda siempre escuchar el mensaje de salvación. Padre de amor, también oramos por cada una de las familias que estamos reunidos escuchando el devocional para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestra bendición cada día. Igualmente, Señor de los cielos, seguimos presentando nuestros países
para que seas tú guiándonos, ayudándoles y sobre todo en esta época donde han habido tantas protestas, que podamos entender que hacer protestas es válido, pero que no destruyamos las cosas del prójimo, que podamos nosotros siempre amar a tu palabra. También oramos por Mónica Ortiz, que está cumpliendo un año más de vida. También ella ha escuchado el mensaje de salvación y no permitas que olvide todo el mensaje que ha escuchado, lo que Cristo hizo por ella. Señor, bendícenos en este día, todas las actividades que tenemos para hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de despedirnos, vamos a dar un cordial saludo a Ana Ortiz, saludos a Mónica, su hermana, que cumple un año más de vida, a Farley, Colorado, igualmente a Angie en Francia, también tenemos a Jairo Loperas, saludos a tu hija que está también de cumpleaños, Gardenia Quintero en Bello, tenemos a Marisa Porras, Dios les bendiga también, a Lester, también un cordial saludo, es uno de los estudiantes avanzados de Academia Cristo, Dora Correa, en Inglaterra, también nos escuchamos a la tarde en el estudio. Yoli Vargas, también un cordial saludo para usted, Nancy Colorado. También Marta Agudelo, aquí en Medellín. Nuri, seguimos orando por tu hermana. Dora Cecilia Fernández, acá en Medellín. También está conectada mi mamá, un cordial saludo. Judy y familia, un cordial saludo. Marisa y Carlos, también les damos un cordial saludo. Lina Gallego, saludos en el nombre de Jesús. Angélica Gruñón en República Dominicana y Liceni también en República Dominicana, un cordial saludo. Tenemos a Fifi en República Dominicana, por favor, saludos a Yendi, tus hijos, y Piedad aquí en Medellín, saludos a Rubén. Paulina Salinas en México, seguimos orando por tus hijos. Rudis en Punta Mata, Venezuela, esperemos que estén mejor de salud. También tenemos a nuestros hermanos de Ibagué, está Alejandra y John Romero, un cordial saludo. Irma Hidalgo, también saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban la bendición que viene de parte de Dios y recuerden que Cristo sea el que crezca y nuestra carne disminuya, nuestro yo disminuya. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor siempre mantenga su misericordia sobre cada uno de ustedes y los mantenga en la verdadera paz. Amén. Dios les bendiga y un feliz día en el Señor.